Cuando inviertas, haz como yo. Invierte con NextTV. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. Al igual que hemos estado viendo estas dos primeras semanas de agosto, pues un análisis temático de determinados sectores del IBEX 35, continuamos esta semana en el caso concreto de las petroleras, o de la petrolera Repsol en este caso, y las gasísticas. Y de manera adicional, pues esas compañías acereras muy vinculadas también al negocio y a la evolución de las energéticas, vinculadas a materias primas fósiles, como son Acerinox y ArcelorMittal, pues bueno, creemos que también tienen una vinculación muy importante a la evolución no solo de las materias primas, es decir, al barril de petróleo Brent y West Texas, sino también de la cotización del gas natural, sabiendo que en este caso dentro de las gasísticas debemos diferenciar entre aquellas que son productoras y distribuidoras de esta materia prima de Enagas, que es más bien una distribuidora al consumidor final. Por lo tanto, veremos que hay una diferencia muy importante entre el comportamiento técnico que está teniendo Naturgy, que también está vinculada lógicamente a esa OPA amistosa del fondo de inversión vinculado a planes de pensiones de Australia, mientras que bueno, pues Enagas, muy vinculada al mercado español, pues tiene un comportamiento más que diferente. Y por otro lado también observar cómo la deriva hacia el hidrógeno, no solo de Repsol, sino también de Naturgy, pues podría poco a poco ir variando la sensibilidad que tengan estas compañías exclusivamente a la materia prima de referencia, en el caso de Repsol, a su core business con el petróleo, sino que también se verá influenciada, como es normal, a la evolución de la gestión de ese hidrógeno verde, que bueno, pues se supone que es la nueva revolución energética que van a poder desarrollar estas compañías para no incurrir en elevados costes fijos que hagan modificar su negocio principal. De esta manera, a través del hidrógeno verde, compañías como Repsol van a poder reutilizar o aprovechar su infraestructura física de producción, de extracción, de producción, de refinado, de almacenamiento y de transporte, no solo para el petróleo, sino también para el hidrógeno. Si hubiera una revolución realmente importante en estas compañías, deberíamos tener en cuenta que todo se está derivando hacia las fuentes renovables de generación eléctrica a través de, por ejemplo, la energía solar, la energía maremotriz, la energía eólica, que bueno, pues supondría un replanteamiento de la estructura de negocio principal en el caso de Repsol. Y como eso es algo que a nivel financiero no se puede permitir y los inversores lo penalizarían enormemente, está reorientando poco a poco a su negocio del petróleo o dándole cierta cabida, cierta cuota de mercado a su facturación, con esa perspectiva del plan estratégico para ser una emisora de cero netas emisiones de nitrógenos y de gases contaminantes de CO2 para el año 2030, si no recuerdo mal, y que bueno, a través de eso es la mejora de la eficiencia de los consumos energéticos y por supuesto pues aprovechar la energía que se produce a través del hidrógeno verde, que se supone que si bien no deja residuo tóxico, el hidrógeno tiene unos problemas de almacenamiento por su enorme volatilidad a nivel de, bueno, pues de posibilidad de explosión, que bueno, pues también requiere de unos requisitos de seguridad y de un planteamiento de la infraestructura técnica que va a desencadenar igualmente en un desembolso de capital de inversión para poder habilitar o reorientar o ajustar también su infraestructura al ámbito del hidrógeno verde. Dicho esto, bueno, pues las 5 compañías que vamos a analizar son Repsol, Gas Natural, bueno, Naturgy, Enagas, ArcelorMittal y Acerinox. ArcelorMittal y Acerinox, sobre todo por esa vinculación al ámbito energético, al ámbito del transporte y de los pipelines, de los oleoductos requeridos, lógicamente, pues para transportar, entre otras cosas, el petróleo, el gas natural y probablemente en el corto o en el medio plazo, en un ámbito temporal bastante amplio, el hidrógeno. Y bueno, pues en este caso, al igual que la revisión o los videoanálisis que hicimos la semana pasada y la anterior, es decir, la primera quincena de agosto,
pues nos toca en esta tercera semana de agosto hacer exactamente lo mismo. Y bueno, pues en este caso creíamos que era muy interesante también observar cómo pues la sensibilidad y la caída del precio del crudo que hemos estado viendo durante las últimas semanas ha tenido su reflejo en el impacto de la cotización de Repsol, que a pesar de ir cumpliendo de manera estricta y positiva su plan estratégico, lógicamente su core business, aproximadamente el 25 o 30% de la sensibilidad de su beneficio proviene precisamente de la evolución de los precios del petróleo, y si este precio se reduce como lo hemos estado viendo, pues lógicamente la cotización pierde fuerza y por lo tanto los inversores pierden interés cuando esto sucede. Aún así, en el contexto del ámbito técnico, que es lo que principalmente analizamos o queremos analizar, sobre todo vemos una evolución tremendamente positiva desde los mínimos que alcanzó la compañía a principios del mes de noviembre. Recordemos que la fecha del 9 de noviembre, cuando se conocía la noticia de la vacuna de Pfizer y BioNTech, cambiaron prácticamente las tornas. Desde entonces el sentimiento general es positivo, independientemente de en el corto plazo tengamos estas variantes del coronavirus que siguen penalizando lógicamente la recuperación, las perspectivas de recuperación económica. En cualquier caso, Repsol tiene una zona importantísima en torno a los 10 euros por acción, que prácticamente es el retroceso del 61,8 de toda la caída que vimos durante el impacto de la pandemia, durante el máximo relativo anterior, que fue noviembre de 2019, hasta la gran caída o el fin de la caída en el pasado mes de octubre, noviembre del año pasado. La cotización todavía se mantiene bastante rezagada con respecto a otras cotizaciones que ya veremos, y en este caso pues tiene a la media de 200 sesiones actuando como resistencia dinámica junto con la media de 50 sesiones. La volatilidad a corto plazo que hemos visto en el petróleo ha penalizado lógicamente la cotización, y aunque a nivel fundamental la compañía se viene recuperando y en su plan estratégico, que es lo que debería darnos la visibilidad y la perspectiva de largo plazo de la compañía, sigue siendo muy positiva, y por lo tanto ese negocio de hidrógeno verde, que en el medio a largo plazo acabará siendo uno de los principales core business, en este caso de Repsol, aparte del petróleo, que poco a poco entendemos que se va a ir desvinculando pues por los requisitos de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, por los requisitos internacionales vinculados a la responsabilidad social que actualmente las compañías o a través de las cuales las compañías se rigen actualmente, lo que es ASG, es decir, ambiental, social y gobernanza. El aspecto ambiental actualmente tiene muchísima importancia en las compañías, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque los fondos de inversión, los fondos cotizados, los ETFs, actualmente en su política de inversión, más allá de los requisitos regulatorios UCITS, también están aplicando de manera muy estricta las recomendaciones de ASG o ESG, si veis las siglas en inglés, de Environmental, Social y Government, o Governance en este caso en inglés. Y bueno, pues es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas de las compañías no solo tienen la presión compradora de los inversores minoristas, que de manera explícita y directa compramos las acciones de las cotizadas, sino que a través de los ETFs y de los fondos de inversión es importante tener en cuenta que esas grandes masas monetarias, donde los institucionales al fin y al cabo tienen fuerza compradora, son los que en muchos de estos casos apoyan las subidas o las bajadas en las cotizaciones, y debemos tenerlo muy en cuenta. En este caso, la cotización de Repsol está en una zona de soporte actualmente en el retroceso del 50% de Fibonacci, en esos 8,88 euros por acción. Está cotizando más o menos en el 70-80% de este rango lateral que hemos estado viendo recuperándose, y si bien la resistencia en torno a esos 10 euros por acción habrá que esperar que se rompan para realmente ver un cambio de tendencia, por otro lado deberíamos pensar que quizás este retroceso que tenemos aquí actualmente podría estar buscando resistencia en torno a 50-61,8 para volver a generar un movimiento bajista. Pero como la vinculación a la evolución del precio del crudo va a ser muy importante, deberemos tener ese factor muy en cuenta, independientemente de los fundamentales en el desarrollo orgánico de Repsol durante este tercer trimestre. Bien, hablado de Repsol, en el caso de Naturgy, seguimos muy pendientes de que, si bien el gobierno ha aprobado o tiene pendiente aprobar
la OPA amistosa, independientemente de que Criteria haya intentado mantener un posicionamiento de mayoría absoluta de accionariado español o de accionariado institucional español, dado que Naturgy es una empresa estratégica de nuestro mercado. Aún así, como el fondo australiano está vinculado a planes de pensiones, realmente no tiene de manera explícita, así lo ha expresado, luego veremos si en el futuro eso puede cambiar, que no tenga ninguna intención de control principal dentro de la compañía y que eso pueda derivar en problemas ejecutivos en el desarrollo de la empresa y de su plan estratégico. Aunque, eso sí, lo único que ha pedido es que tenga el derecho, por el paquete de acciones que quiere comprar, a las sillas del Consejo de Administración que le correspondan sin que éstas supongan un perjuicio para la evolución de la gestión del Consejo de Administración a nivel actual. En el caso de Naturgy, su evolución principalmente es positiva, sigue cotizando por encima del 80% aproximadamente de toda la caída que expresó durante la pandemia, por encima de los 21 euros por acción, los 21,80. Tiene un soporte bastante claro con una pin bar que ha marcado un nivel de soporte clave en torno a los 21 euros y medio por acción aproximadamente. Y bueno, pues a partir de aquí lo que tenemos es una ruptura de medio plazo desde los máximos descendentes que vimos desde mayo de 2019, los niveles de referencia que también teníamos antes del impacto de la pandemia y que coinciden con un rango o una zona de resistencia clave en torno a esos 24 euros y medio por acción, que han sido una zona de referencia no solo durante el año 2018 y todo el 2019, sino que también es una zona de máximos de 2014 que actualmente pues son una referencia importante a tener en cuenta. En este caso, la evolución de la compañía, que expresó pues un gran salto positivo en su cotización de prácticamente un 20% para luego ir poco a poco evolucionando de manera alcista, rompiendo precisamente esa resistencia de máximos decrecientes, este leve throwback ha mantenido en vigor pues una zona clave de resistencia que ha mantenido en vilo la cotización durante el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de mayo de este año. Y bueno, pues ahora mismo tenemos a Naturgy cotizando en un rango lateral muy estrecho, donde el soporte se mantiene en torno a los 21 euros y medio y la resistencia con un rango ligeramente amplio entre los 22,14 o los 22,15 y los 22 euros y medio por acción. En el caso de Naturgy también hay que tener en cuenta que el problema es que en España se produce menos energía a través de gas natural de la que se consume, y por eso estamos viendo, entre otras cosas, cómo el precio de la factura de la luz se está incrementando tanto. ¿Por qué? Pues porque las grandes compañías, para poder dar servicio, para poder cubrir toda la demanda, no solo están produciendo prácticamente al 100% de su capacidad, sino que además tienen que comprarla a terceros a precios que dejan de manera evidente que se está utilizando ciclos combinados de combustión, principalmente de gas natural, para la generación eléctrica, y eso está disparando los derechos de emisión de CO2 de aquellas compañías que requieren de un mayor ejercicio de su actividad para poder generar esa electricidad que luego venden aquí en España. Tenemos un déficit de producción que tenemos que comprar en el extranjero a precios elevados porque se utilizan fuentes no renovables para esa generación eléctrica, y ese es uno de los principales motivos por los cuales la factura de la luz está cotizando casi de manera sistemática diariamente en nuevos máximos históricos. Y bueno, pues el planteamiento de que haya un control o una regularización por parte del Estado para limitar los precios máximos, ponerle un techo a los precios del megavatio hora de la luz, sería un buen planteamiento, pero veremos si eso pues acaba teniendo finalmente salida, porque lógicamente requiere de una menor facturación por parte a nivel impositivo, por parte de impuestos y por parte de tasas del Estado, que deberá asumir precisamente limitando los precios del megavatio hora de la luz. En cualquier caso, aquí tenemos la cotización de Naturgy muy ajustada, con un rango muy pequeñito y cercano a los niveles de cotización a los que el precio de la OPA amistosa del fondo australiano creo que estaba a 23 euros por acción, que luego con el descuento del dividendo está en torno a los 22,6, y aquí podemos ver que efectivamente son los niveles de precios máximos que hemos visto desde que se conociera la noticia de la OPA este pasado 26 de enero. Pues la cotización máxima se mantiene en torno a esos 22,6, que es el precio de referencia a partir del cual
la compañía australiana, el fondo australiano, va a comprar el paquete de acciones. Bien, Gas Natural, Naturgy, es una productora y distribuidora de energía eléctrica o de gas natural a través de sus canales, pero Enagas es exclusivamente distribuidora, no produce gas natural y por lo tanto tiene unos márgenes mucho más pequeños porque tiene que comprar ese gas natural o esa electricidad a través de tiene que comprar el gas natural para producir la energía eléctrica que luego vende a nivel minorista. Y así podemos ver cómo, si bien gas natural, Naturgy, vamos a hablar con propiedad, Naturgy ha estado evolucionando con un entorno del 78, un 80% de toda la caída, de recuperación de toda la caída. En el caso de Enagas está muy rezagada en el entorno del 50% de toda su caída. Y bueno, pues en este caso tiene un comportamiento, un desempeño mucho peor, teniendo en cuenta que su negocio vinculado al gas natural está más enfocado al último tramo de toda la cadena de valor. No hay extracción de gas natural, no hay refinado de gas natural, no hay transformación del gas natural en energía eléctrica, ni su transporte. Enagas directamente compra el gas natural para luego transformarlo en energía eléctrica, algo que bueno, pues reduce los márgenes teniendo en cuenta los elevados precios que el gas natural tiene a día de hoy. Y eso se nota en su cotización y tiene una zona de resistencia bastante clara en el entorno de los 20 euros por acción, en un contexto donde el largo plazo también marca una consecución de máximos decrecientes, es decir, una zona de resistencia con tendencia bajista. Y por otro lado tenemos una consecución de mínimos decrecientes también con una presión bajista bastante importante. De hecho, en este caso podemos ver que incluso la amplitud de los mínimos decrecientes generan una estructura trapezoidal o una estructura de triángulo abierto donde bueno, pues podríamos ver desempeños volátiles dentro de la compañía que todavía podría recuperarse, pero con un esfuerzo por parte de los inversores mucho mayor. Y aquí probablemente el aspecto de ESG o de ASG, de ambiental, social y de gobernanza, lo que tiene que ver con el ambiental, sea una de las cosas más importantes que estén penalizando el valor, porque no solo los inversores minoristas, como he dicho al principio, tienen ese poder de compra, sino los institucionales, que se rigen por esos criterios de selección, hacen auditorías muy estrictas o hacen análisis fundamentales muy estrictos para ver si una compañía es susceptible de elegibilidad, para formar parte de su cesta o de su canasta de valores, de su planteamiento de inversión, ya sea un fondo o un ETF. Entonces, ahora mismo tenemos una zona de resistencia bastante clara en el caso de Enagas. Lo bueno es que tiene las medias por debajo que sustentan como un soporte dinámico el precio, y si bien viéramos un retroceso desde estos niveles, deberíamos contemplar la posibilidad de que estas medias puedan aguantar el precio para una evolución positiva posterior. Y bien, habiendo hablado de lo que son estas petroleras o la petrolera Repsol y las gasistas, Naturgy y Enagas, tenemos a dos compañías del ámbito de acerero, sector industrial primario muy importante y que están muy vinculadas lógicamente al desarrollo de los planteamientos de almacenamiento y transporte y logística de estas materias primas, del petróleo, del gas natural, de las gasolinas, etcétera, que requieren unas infraestructuras a través del acero principalmente, de canales, de tuberías, de pipelines, que en este caso ArcelorMittal está haciendo el agosto con la evolución del precio del crudo, porque ArcelorMittal es una empresa internacional que tiene múltiples clientes a los cuales pues lógicamente les está dando un servicio que les está permitiendo obtener unos ingresos y unos beneficios que hacía mucho tiempo que no conseguía. Actualmente, para que nos hagamos una idea, ArcelorMittal hace ya bastante tiempo que recuperó toda la caída del coronavirus. El pasado diciembre de 2020 recuperaba el 100% del precio. Aquí tenemos de hecho como el throwback para retestear lo que era una resistencia, convertirse posteriormente en soporte, y desde entonces el precio no ha hecho más que subir. Ha estado manteniendo también estructuras de impulso y retroceso a partir de los cuales pues la compañía ha estado retesteando sus niveles, como podemos ver aquí, y quizás la resistencia actual nos esté dando una posibilidad para converger con la media de 15 sesiones junto con la última zona de resistencia clave que prácticamente ha mantenido un techo durante el mes de mayo y el mes de junio hasta que finalmente se rompió el pasado mes de
el pasado mes de mayo y que finalmente se rompió el pasado mes de julio. Este mes de agosto, con este retroceso en el petróleo, podíamos ver pues quizás la posibilidad de retestear los niveles en torno a los 27,5 euros por acción para volver a continuar con su periodo alcista. Aún así, el gráfico de largo plazo podemos ver que la cotización actual es coincidente con una zona clave de máximos que vimos desde el año 2014-2013 hasta el año 2018 y que es una zona clave, esos 32 euros por acción, que deberá superar con fuerza y con un contexto y con unos vectores positivos que permitan a la cotizada, pues lógicamente rebasar esos niveles. Actualmente, bueno, pues está teniendo un comportamiento técnico muy noble, muy aceptable y por lo tanto estaría sobre la mesa volver a ver un retroceso para entrar en una zona de soporte clave a través del cual o a partir de la cual volverá a iniciar un proceso alcista o un impulso alcista para retestear los máximos recientes e incluso intentar rebasar estos máximos para entrar en una zona ya de más volatilidad, subiendo a niveles por encima de los 40 euros por acción y ya niveles pues mucho más estrictos desde bueno, pues el 240 de Fibonacci en torno a los 72 euros por acción. Pero bueno, eso ya es otra historia en un contexto de que todavía requeriría de más tiempo. Y bueno, pues aquí tenemos el análisis de ArcelorMittal. Y en segundo lugar, otra acelera Acerinox. Un comportamiento muy positivo también. En este caso, la ruptura de los niveles previos al impacto del coronavirus se consiguió romper definitivamente el pasado mes de febrero, con un impulso alcista muy positivo y muy intenso que acabó en zona de resistencia de máximos de 2017 y 2019, como tenemos aquí, generando un proceso de throwback, es decir, retesteo de los niveles de resistencia anterior convertidos actualmente en soporte, en estos niveles actuales que tenemos aquí, en torno a los 9,6 euros por acción, y actualmente está en ese proceso de recuperar o de haber iniciado el impulso desde ese soporte para retestear la zona de máximos que hemos comentado de 2017 a 2019 que tenemos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos quizá la posibilidad de corto plazo de también bueno, pues, plantear este escenario positivo. Recordemos que Acerinox, aunque tiene mucha vinculación en España, también tiene clientes internacionales y por lo tanto tiene una diversificación geográfica de su negocio clave que le está permitiendo mantener esta estructura técnica muy vinculada lógicamente con las perspectivas de sus resultados financieros, como los que ya hemos visto de este segundo trimestre. Aún así, bueno, pues en este contexto tenemos estas 5 compañías que espero que este análisis os sirva de ayuda, no solo respecto al planteamiento de la situación macroeconómica que tenemos actualmente y muy vinculada en este caso a las materias primas energéticas, sino bueno, pues valorar cómo está este sector dentro del IBEX 35 y qué potencial de crecimiento o de evolución puede tener para bueno, pues los próximos días o incluso las próximas semanas. Con este breve pero intenso análisis nos despedimos. Hasta próximos vídeos. Un saludo. Hasta la próxima.